Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, 2023 que recién inicia. Lo iniciamos desde acá, desde Trujillo, con este primer video desde uno de los lugares más fascinantes del Perú, llamado el Valle de Moche. Y para este primer video pues tengo a dos invitadas de lujo, que son mi mamá y mi sobrina, así que tengo compañía. En esta zona, tipo un lobby, estamos todos esperando para que iniciemos el tour. Al comprar el billete turístico está incluido el servicio de guiado, así que bueno, tenemos el guía privado y con un grupo compartido. La cultura mochica es una de las culturas clásicas aquí en el país. Eran 12 culturas antes de los incas, y así que en un momento vamos a conocer un poco más sobre la historia de esta gran cultura. Ahora me he encontrado con una amiga que es guía de acá de Trujillo. Olga, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, Olga? Igual que la luna, nuevos hallazgos, el Pacho de las Serpientes, la Sala de los Ocelotes, la Fachada Norte, policromía, arquitectura, Ya, listo, basta. Así que hay que dejarlo un poco para el misterio, ¿eh? Oye, gracias. ¿No? Que a lo largo de estos días iré subiendo algunos videos sobre esta parte del norte de Perú, sobre Trujillo, y los atractivos turísticos que hay aquí en la ciudad. Lo que estamos viendo allá al fondo es la pirámide del Sol, y en este otro lado es la pirámide de la Luna. Ambos son los edificios o los monumentos, los templos más importantes de esta antigua civilización que se desarrolló aquí en la costa norte de Perú, en este valle. Y acá en medio, donde se ve este sector, está lo que era el pueblo, que fue el último que se descubrió porque estuvo, digamos, enterrado a 2 metros bajo la arena del desierto. Era un misterio hasta no hace mucho saber dónde estaba el pueblo, porque si aquí en este lado estaba el templo administrativo y acá la pirámide, la luna, era el edificio religioso, la pregunta de los arqueólogos era siempre: ¿y dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaban los pescadores, los artesanos, los artistas, las mujeres y los niños? Y aquí en este desierto a 2 metros de profundidad estaba la respuesta. Ahí, sepultada por el paso del tiempo y la arena, estaba la ciudad perdida de los Moches. Ahora les estoy mostrando lo que sería la vivienda de los pobladores locales de aquella época. Estamos hablando de hace casi 2000 años. Debemos saber que la cultura mochica se desarrolla en la costa del Perú un siglo antes de Cristo y llega a abarcar hasta el siglo 700, 800 después de Cristo. Es un periodo largo de tiempo, de manera que las estructuras y las casas en aquella época eran bastante antiguas, de un estilo muy antiguo. Era como la primera expresión urbana que se desarrollaba en esta parte del Perú. Ya los mochicas como tal constituyen como una primera sociedad organizada en la parte norte del Perú. Y así, sumergida durante 2000 años, aparecieron estos muros, estas estructuras, estos recintos, que en épocas antiguas albergaron familias, a personas, a seres que habitaron este valle llamado el Valle de Moche, porque el río Moche está no muy lejos de acá. Y allá, como ven, está la pirámide de la Luna, donde no vamos a poder ingresar porque no se ha abierto todavía el turismo, pero vamos a ir más bien a esta otra pirámide, que es la pirámide de la Luna. Si ustedes pueden ver huecos forados que han hecho, eso fue por obra de los saqueadores, digamos, los buscadores de tesoros, que durante cientos de años se dedicaron a robar los tesoros de los mochicas. Es uno de los murales de los moches. Debemos también saber que los moches era una civilización, era una cultura muy vinculada, muy conectada con el arte, con la expresividad en cuanto a sus manifestaciones de cerámica, de metalúrgica, y también de los relieves.
sus templos eran prolijos, eran muy decorados. Y en este caso vemos la decoración hecha con serpientes. Hay más de 30 serpientes que parecieran estar enroscadas y que decoraron hace 2000 años esta parte del templo, de la pirámide. Y como sabemos, la serpiente está muy relacionada con la fertilidad, porque tiene la forma de los cauces de los ríos, ¿no? Y traía el agua, por lo tanto la serpiente se sabe que era una de las deidades. Siguiendo el recorrido nos encontramos en el recinto y el altar al demonio marino, que sería este recinto. Como este recinto vamos a ver varios a lo largo del recorrido en toda la pirámide. Son lugares sagrados que, como vemos, tienen una especie de altar ceremonial donde se llevaron a cabo eventos y festividades sagradas, con probablemente sacrificios también. Este también es el llamado patio de los ocelotes. Seguramente se preguntarán, ¿y qué cosas son los ocelotes? Felinos. Voy a mostrarles aquí la figura. Esta es una foto. No sé cómo lo llaman en sus países, pero acá lo llamamos ocelote, pero también se puede llamar tigrillos, ¿no? Estos animales fueron domesticados por los mochicas hace 2000 años y aquí están los originales. Estos son los originales. Estuvo cubierto por adobes y por capas superpuestas de pinturas. En algunos casos se llegó a encontrar en toda la pirámide capas superpuestas de 18 capas, ¿no? Que a lo largo de 500 años habían sido decoradas, digamos, ¿no? Porque como lo es ahora, en la antigüedad también era muy lógico que los antiguos pobladores trataban de decorar sus casas, sus templos, sus lugares, sus recintos sagrados, eran cambiados de decoración y le ponían una capa de pintura encima, usando para esto, digamos, tintes naturales, arcillas naturales, óxidos naturales de hierro, de fierro, el ocre, la cal y el carbón brindaron también insumos importantes para poder, digamos, colorear sus recintos, sus templos. Los mochicas eran una de las pocas culturas polícromas en el antiguo Perú. Se conoce que sabían más o menos, o usaron o manejaron 5 colores, que son el azul, el blanco, el amarillo, el negro. Y bueno, aquí tenemos una de las partes más impresionantes de la pirámide de la luna, este templo que fue lo más importante que tuvieron los mochicas hace 2000 años en cuanto a su importancia religiosa. Podemos ver que acá están los 5 niveles muy bien definidos, piso por piso. El primer piso podemos ver a personajes desnudos que están amarrados por el cuello. Es más, podemos ver que eran varones porque tienen sus partes sexuales expuestas. Los jalan adelante hombres guerreros con armas y en la parte también de atrás siguen otros guerreros más, de manera que estos son los futuros sacrificados, ¿no? Iban a ser sacrificados en honor al dios Mochica, que era el dios Ayapaec. En el segundo nivel vemos personajes tomados de la mano. Están elegantemente vestidos con tocados en la cabeza, que parecería ser o representa una danza religiosa, ceremonial, y en la otra podemos ver una araña, una especie de tarántula, ¿no es cierto? Y más allá arriba vemos al dios Ayapaec, pero que lleva en sus manos a una cabeza humana y un pescado. En la parte más elevada vemos también otro personaje y en la parte ya más arriba otra gigantesca serpiente. Es lo que se puede ver aquí en este impresionante espectáculo. De manera que, digamos, acercarse o verlo al momento de llegar hasta aquí, esta es la impresión, ¿no? De ver esta imagen, estas escenas.
en el antiguo Perú antiguo. A esto se le llama el mural de los mitos. Aquí están un poco plasmadas las creencias, los mitos y todo aquello que conocieron los mochicas, ¿no? En realidad es algo muy complejo de poder aún describir, pero es una aproximación a lo que podría haber sido en aquella época. Como dato curioso podemos ver, y es algo inédito en el antiguo Perú, que algunos personajes llevan coronas como este, como si fueran reyes europeos, ¿verdad? ¿Ven? Podemos ver las coronas, podemos ver a aves carroñeras, personajes pescando, serpientes, aves, el cóndor también está acá, crustáceos diversos, la fauna, dos personajes que están luchando y en fin, mucho para ver, mucho para aún todavía digamos, para interpretar, pero más allá de eso, esto es lo que hay, ¿no? Y si quieren ver el original, lo tenemos allá, ahí está, es ese, lo que vemos allá está acá. No podemos acercarnos mucho, pero es lo que hay aquí, muy interesante, ¿verdad? Estos también son otros personajes más que parecen van a una marcha militar, ¿no? Como si estuvieran yendo hacia alguna parte. Algo también interesante que debemos saber es que los templos mochicas, las pirámides, están orientadas con la fachada principal mirando hacia el norte. En este caso, esta fachada está orientada hacia el norte, que está hacia allá. Interesante, ¿no? Casi todos los templos, o por no decirlo, todos los templos mochicas tienen esa orientación. Y acá otro personaje, acá vemos otra iconografía muy interesante, extraña, pero también muy curioso. Es un reptil, no sé si podemos acercarnos a ver, pero es un reptil que está justamente en la rampa principal. Por aquella rampa se hacía el ingreso hacia el templo. Esa es la rampa principal y por este lugar se hacía el acceso a un limitado grupo de personajes selectos que ingresaban a la pirámide para los grandes eventos, para las grandes festividades y los sacrificios también, en este caso humanos, ¿no? Como ven, este es un proyecto de la Fundación Bacus, es un proyecto con capitales privados y con el auspicio también de la Universidad Nacional de Trujillo. Esto 30 años atrás prácticamente estaba todo cubierto de arena del desierto y no hace más de 30 años que fue descubierto, ¿no? Acá podemos ver el altar mayor, ¿no? De lo que fue el altar mayor, luego eso que se ve allá, ese era el altar mayor. Hay escenas donde los sacrificados están delante del rey, digamos, ¿no? Y un personaje le ofrece una copa con la sangre. Se sabe que los sacerdotes y chamanes de aquella época se bebían la sangre de los sacrificados, ¿no? De esta forma tendrían más poder. Y estos son los relieves que se encontraron en el altar mayor. Y si quieren saber dónde era el altar mayor, pues era esto. Esto es lo que queda de aquella época, de lo que era el altar. Podemos ver que hay todavía los dos agujeros que tenían maderas, troncos de madera que a su vez soportaban un techo, una cubierta. Y por aquella puerta que se ve también se ingresaba el sacerdote o el chamán principal para las ceremonias más importantes, como en este caso los sacrificios humanos, ¿no? Bueno, en este otro sector del templo de la luna o la pirámide de la luna podemos ver los relieves del dios más importante de los moches, el dios Ayapaec. Ayapaec en la lengua mochica significa el dios degollador. Y acá encontramos nuevamente a este personaje misterioso, icónico entre la cultura mochica, que es el dios Ayapaec. Este es un personaje, su deidad principal,
y lo vamos a encontrar en casi todos los muros, en los templos, en los recintos. Y esto es lo que nos lleva a pensar que era su dios principal, porque lo han representado tantas veces y en tantos lugares que no nos queda dudas de que era la deidad principal de los mochicas. Acá podemos observar un mural en mucho mejor estado de conservación. Es importante también saber de que aquí en este proyecto arqueológico se ha hecho poca restauración en realidad, ¿no? Se muestra tal cual se encontraron hace 30 años todos estos murales. El trabajo de restauración es mínimo, solo de mantenimiento, ¿no? A diferencia de lugares como Chan Chan, Pachacamac, donde sí ha habido mucho trabajo de restauración. Prácticamente se volvió a hacer en muchos lugares. Encontramos en lo que serían los murales, los frisos más conservados de todo de este templo, de esta pirámide. Esta es la parte que está mucho más conservada y así fue encontrada en realidad. Acá no ha habido ningún trabajo de restauración, como repito. Tal cual se encontró, así se está mostrando. De hecho podemos ver que en la parte izquierda hay este muro cubierto, todavía sigue. Esto solo fue, digamos, destapado para que lo podamos observar. Eran patios que están interiores, digamos, ¿no? Y en la parte de acá hay una tumba antigua con un personaje que fue un sacerdote. Se encontraron una canasta de ofrendas y a la vez un manto en forma de felino. Más o menos esto es lo que se pudo encontrar. El manto, la canasta, un cesto con alhajas, con joyas de oro, con formas de felinos, por ejemplo, incrustaciones de piedras preciosas y de conchas nácar, ¿no? Como podemos ver, los moches siempre son muy expresivos en sus representaciones. De hecho, los huacos eróticos, los únicos que hay en el Perú, que son del Perú antiguo, son de esta cultura, porque así como expresaron su cotidianidad, su vida cotidiana, también representaron su vida sexual de una forma muy expresiva, muy natural. Y bueno, de esta forma estamos ya casi terminando el recorrido por la pirámide de la Luna. Solo queda esta parte que les voy a mostrar ahora. Pero me estaba olvidando de un detalle importante acerca del dios Ayapaé. Quiero pararme otra vez aquí para explicarles sobre el significado de este personaje. Como vemos, tiene los ojos desorbitados, que aparentemente serían los de un búho. Tiene los dientes de un felino, que podrían ser en este caso el puma. Y los cabellos, que tienen formas de olas del mar, o que quizá podría ser de un pulpo. De manera que en este dios estaban representados los tres elementos de la naturaleza, que son pues el aire, la tierra y el agua. Todo esto representando en un solo Dios todopoderoso, omnipresente, que es el dios Ayapaec o el dios degollador para los mochicos, para los mochicas. Y alrededor del rombo podemos ver a un pez que es la mantarraya, ¿no? Es algo curioso el tema de los adobes, los matones que se dicen también. Estos adobes hechos de tierra tienen marcas diferenciadas unos de los otros, no se parecen en realidad. Así es más o menos la representación de lo que habría sido hace tiempo atrás el famoso Templo de la Luna. Y en la esquina, siempre como va a ocurrir a menudo, encontramos el adoratorio, ¿no? El lugar sagrado. Y acá tenemos los 5 pisos con su decoración, ¿no? Que los caracteriza cada edificio. Un detalle importante es que, por ejemplo, la forma de cómo se construyeron los templos y las pirámides mochicas, que el primer piso era ocupado por una familia o por un rey, que a la muerte de este personaje pues era todo cubierto de adobes y encima del cual se volvía a construir un edificio más, y así durante 5 ciclos se fue construyendo este templo
donde, como ya he dicho, a la muerte del personaje principal o el rey o el principal se cubría totalmente de adobes y encima del cual se construía un nuevo templo y así sucesivamente, de manera que no se rompía digamos, el vínculo con el ancestro, ¿no? Aquí ha sido ocupado, como vemos, durante más o menos 5 ciclos o 5 generaciones. Y ahora nos encontramos en la parte superior del templo de la luna. Y al frente, a solo medio kilómetro o 500 metros, está lo que sería la pirámide del Sol. Esta es la obra más monumental, la más grande edificio mochica de todo el Perú. No existe en otra ciudad del Perú un templo mochica más grande que este. Tiene aproximadamente 11 pisos, 11 niveles, 43 metros de altura, 228 metros de largo, 228 metros de largo y 136 metros de ancho. Hay una leyenda que cuenta que este templo fue construido en 3 días por cerca de 250 soldados. Estamos con un turista aquí en los templos del Sol y de la Luna. ¿De dónde viene? De France, de Nantes en particulier. Qu'est-ce que tu penses sur le templo de la Lune, du Soleil? Je trouve que c'est un site très impressionnant parce qu'il se trouve quasiment dans un désert et tout cela à côté de la ville. Et c'est un site qui est millénaire, donc c'est plutôt rare de trouver des sites et aussi bien conservés. On trouve des pièces avec encore de la couleur, encore de l'architecture qui paraît être toute nouvelle, quoi. Donc, oui, c'est très très nouveau. Oui, nouveau. D'accord, bien, merci beaucoup, Merci. A bientôt, bonne chance. Y bueno, así estamos llegando a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. En realidad, conocer un poco sobre las culturas antiguas del Perú es una cosa fascinante, impresionante, porque además este proyecto todavía está en actividad y se siguen haciendo trabajos de excavación, de manera que no sería raro que dentro de poco encontremos muchos más hallazgos y muchos más descubrimientos de esta fascinante cultura llamada la cultura mochica. Así que suscríbanse, denle un like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, nos vemos.